Se me escucha, ¿no? Sí, sí, se escucha bien. Ok. Ok, bueno, mira. En base a este Moto X30, yo acá tengo el PCB. Ujú, Si yo voy, acá estoy del lado de frente, acá están los conectores, ¿sí? Entonces, si yo voy a la parte de atrás, acá está el conector de cámara principal, ¿sí? sí. Acá atrás hay unos circuitos, en este caso este que se llama U1451. Ujú, Fíjate que arriba dice Y1451 acá. ujú, ¿Sí? ¿Qué sí. significa Y? Cuando hay un circuito que se llama Y, es el oscilador. ¿Está Ujú, bien? sí. Entonces, digo, y dice 1451 y abajo dice U1451. Sí. A ver, ¿qué tenemos que entender acá Ese rápido? circuito. Que todos los que comiencen con 14 trabajan Sí, juntos. exacto. ¿Va? Pertenece al mismo Entonces, grupo. trabajan para el mismo grupo, son del mismo equipo. Ahora, el Y es el oscilador, pero el U es el circuito integrado, ¿sí? Sí. Entonces, voy y selecciono el oscilador y voy y pregunto en el esquemático por este señor y me acerco y acá me dice que acá está, ¿ves? Me dice que Ujú, este oscilador es de cuatro patas. Acá veo el dibujo, esto significa oscilador, ¿sí? sí. Tiene cuatro patas. Tiene Ujú, entrada y salida y tiene unas líneas de termistor que hace dos cosas, tiene dos funciones. Uno, generar una frecuencia, ¿sí? Y a la vez tiene la función de termistor, de medir o analizar la temperatura. la temperatura. ¿Va? Sí. Ahora, fíjate que él entra y sale, es decir, que se alimenta y saca la frecuencia para un circuito. Ujú, ¿Ve que se conecta a un circuito? al mismo, sí. Y este circuito es el 1451. ¿Va? Que dijimos que es el que mencionamos abajo, el que está abajo este. Sí. Ahora, fíjate el que es. Primero, fíjate qué líneas tiene él internamente, ¿eh? Sí. ¿Qué líneas tiene? SPMI. ¿Qué es el SPMI? Es como si fuera la I2C que tiene que relación con los PMIC. La línea Ujú, SPMI hace referencia a la comunicación interna entre PMIC. Él no es un PMIC, pero habla con los PMIC. Entonces tiene un grado de importancia. sí. Segundo, ¿qué dice acá? Power on reset. Tiene un Ujú, reset de la parte de encendido. ¿Qué tiene acá ujú, abajo? PS Hall, Power Supply Hall. ¿Sí? ¿Qué tiene acá? Keypad Power N. Keypad Power N. Keypad es el botón de power. ajá, ¿Sí? Si yo miro acá, ¿cómo se llama? Keypad Power, ¿qué dice acá? Phone on, sí. encendido Encendido. del teléfono. ¿Sí? Excelente. Sí. PS Hall significa Power Supply. Ujú, ¿Sí? Fuente de alimentación. Entonces digo, tiene muchas líneas de qué? Referidas al encendido. encendido. Ujú, ¿Sí? Perfecto. Acá dijimos que tiene el oscilador. Y fíjate que tiene de salida. Dice radiofrecuencia, el clock reloj. 1, Ujú, clock 2 dice NC, no la usa. está conectado. Clock 3 sí va, ahora veremos a dónde va. Clock 4 sí la usa. Clock 5 no la usa. Es decir, que de 5 clock solamente utiliza 3. Ujú, Es decir, que él distribuye las frecuencias. ¿Hacia dónde? El clock 1. A ver. Va, dice clock 1 no me dice, entonces hago doble clic y hago el seguimiento, ¿a dónde me lleva? ujú, Pongo siguiente, siguiente y me lleva acá. A ver, voy a ver si cambia en algún lugar que diga solo. Bueno, solamente me lleva de ahí a acá, ¿sí? Me lleva ujú, al PMK 8002, ¿sí? sí. SDR, ok. La palabra SDR me llama la atención. Y voy a mirar acá, ¿sí? SDR, voy a mirar a qué se dedica, voy a mirar así en general. Mira quién es. Primero, dice, ya empiezo a relacionar, dice RFF es la, Slave,
RFF0, RFF1, RFF2, RFF3. Primero, ¿qué es la RFFE? Radiofrecuencia front-end. ¿Sí? ¿Quién es la radiofrecuencia? Es como si fuera la I2C para la radiofrecuencia. Claro, frecuencia. ¿Sí? Por eso tiene la línea de clock y la línea de data. Son dos líneas, como si fuera la I2C. Pero es una, entre comillas, es una I2C, pero solo exclusivo para radiofrecuencia. ¿Está bien? Sí. Ahora, si vos me decís, che, ¿quién se comunica con todas las RFF? Veo que dice que se llama U1000, U3300. ¿Sí? Voy acá y me alejo y digo, a ver, ¿quién es el U3300? Me dice que es este. U3300. Veo que es un circuito no muy grande, ¿sí? No es tan grande porque no es del CPU, ve que el CPU y la Sí, memoria son, sí, sí. no es muy grande, más o menos un circuito intermedio, ¿sí? Que podría ser mi transceiver, por ejemplo, alguien relacionado a radiofrecuencia, que Ujú. se comunica, o incluso podría ser mi baseband, pero no lo sé. Vamos a mirar, a seguir mirando. Voy a volver, es decir, que envía, ¿qué? Envía la radio, envía el clock ¿a quién? A la parte de radiofrecuencia. Sí. Y ahí es cuando digo, ok, si ¿Qué no es, envía discúlpame, qué es sí, el capacitor ese que tiene una X? este ¿Como capacitor, tachado? es Ajá, un que está capacitor que tachado. dice que no está en, no lo colocaron. Está Ah, tachado ajá, porque no lo tiene, es como un NC. ajá. ¿Está bien? Sí. Entonces, si este clock no llega a este SDR, ¿qué provoca? Que no levante señal, que diga Ujú. sin servicio. ¿Va bien? Sí. Volvemos. Vamos a clock 3, Ujú, porque la 2 no va a ningún lado de CNC. ujú, Vamos al clock 3. Dice clock 3, vamos a ver dónde me lleva. Pongo siguiente, siguiente, y no me lleva a ningún lado. O si me lleva a algún lado, me lleva a la misma página. A ver, no me lleva a ningún lado. No va a ningún lado. ¿Va? ujú. Bueno, sigo. Clock 4. Y no va a ningún lado tampoco. Al menos en el esquemático acá no me está tirando a a ningún A lado. ningún A lugar. algún lado Tiene que tendría ir. que ir. Vamos a ver si le borramos, ponemos clock 3. A ver si me muestra algo. Voy a poner clock 3. Acá me dice clock 3. Me habla de NFC BB. BB es baseband. Y NFC es la conexión inalámbrica o el traspaso de información, o el pago, o lo que vos quieras. Pero hace referencia a la parte de, estamos hablando de señal, seguimos con radiofrecuencia. Ujú, Voy a poner acá, clock 3. Acá me está hablando, hay que ver si tienen relación. Acá me está hablando del M clock 3. El M clock 3 significa de la Master cámara. Clock 3. ¿Sí? Ujú, Pero me está hablando de que es la referencia de clock 3 de cámara hacia la cámara rear. Acá me está hablando de cámara. Esto significa que el master clock, acá me lo está dando ¿quién? El GPIO. GPIO es el CPU. Es decir, ujú, que el CPU recibió un clock y él la está distribuyendo por estas líneas. ¿Sí? Entonces, si acá tengo una salida, en algún lado tengo que tener una entrada. ¿Sí? Al CPU le tuvo que haber entrado un clock, ¿sí? ujú, Para que él después pueda entregar. Voy a poner siguiente. Acá me llevo ahí, ahí y no a ningún lado más. Vamos al clock 4. Vamos a poner acá y vamos a poner clock 4. Porque a veces los esquemáticos no tenés mucha, no tipean bien del todo y no tengo buena. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar el circuito de Wi-Fi. Porque me ha pasado de que no anda el Wi-Fi. Memoria, 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 tierras. Esto dice power, es decir, que tiene que ser algo del PMIC yo. o algo relacionado.
este es Power, este es Power. Fíjate que es 7325. Todo me está diciendo que es Power, pero me está hablando de las MIPI, CSI. Entonces, esto es, ¿quién? En la parte del 7365 me está diciendo que es el CPU. U1000. ¿Por qué? Porque acá me está Ujú, hablando de los CSI. CSI es cámara serie interfaz. Es el protocolo de imagen. Sí, en ujú, este caso de cámara. ¿Sí? Y si dice DSI, fíjate, ¿ves? Y acá dice DSI, significa Display Serie Interfaz. Esta es la imagen de la pantalla. Y arriba, CSI es la imagen de las cámaras. ¿Está ujú, bien? Entonces todo esto, fíjate, acá dice que va para el 50 megapíxel wide, acá va el 50 megapíxel de entrada y salida de sistema, acá va a la front, a la cámara frontal. Todo esto me está diciendo que es el CPU. Esto me dice que es el CPU, U1000, seguimos con el CPU. ujú, Dice, acá tengo todas las I2C. Dice, acá está toda la hoja de resistores. ¿De quién? De I2C. Todas las I2C que tiene. Acá está la I2C de CC, figura. Acá está la I2C de SCC. Acá están los periféricos. Fast Charge, carga rápida, aplicaciones, NFC. Acá está toda la hoja de solo I2C, que es el protocolo que tiene el CPU para comunicarse con los ujú, circuitos. Acá está la parte de GPIO que vimos recién, la parte de control, que estamos en 1000, seguimos con 1000, es decir que estamos hablando del control del CPU. Sí, acá debería estar la línea PC Hall, que es la que le ujú, dice el CPU al PMIC, en este caso, y al circuito que se mantenga. No solamente al PMIC, sino que también se lo dice al circuito que envía los clock. Viste que estaba la línea PC Hall. ¿Por qué? sí, Porque si a él no le llega, él se apaga y si no hay clock, no labura nadie. Entonces le dice, no ujú, solamente le dice al PMIC para que mantenga los voltajes, sino que también le dice al del clock, le dice, che, no te apagues vos, porque si te apagas vos, estamos en el horno. ¿Sí? ujú, Ok. Y por acá también veo que dice BB Clock 1, ¿sí? sí, Que hace referencia a BB a baseband. Acá no. Acá micrófono y receiver. Acá, ¿qué es esto? PA, Smart PA, amplificadores. Acá me dice que es el códec de audio, que es un Qualcomm. Este tiene código de audio, por lo visto, separado. ¿Por qué? Porque se llama 6251. Y si miro acá y busco el PMIC, la mayoría de equipos en el PMIC tiene el código de audio. Y este tiene dos PMIC, 1571 y 1471. ujú, ¿Sí? Tiene doble PMIC. Pero este PMIC se llama 6251. Y si yo busco, acá dice 6251, está al revés. ujú, Entonces, este es mi códec de audio. Este tiene códec de audio afuera del PMIC. ¿Sí? Porque la mayoría de equipos, los códecs de audio los vas a encontrar adentro del PMIC. Pero ujú, de gama baja. Este equipo ya es un poco una gama un poco más alta. Que sea viejo no significa que no sea de gama media alta. ¿Sí? Porque ya por solo hecho de ser un Age, es una gama un poco más alta de los Motorola. Acá tengo todo el sector de NTC. Todos los sensores de NTC. NTC significa termistor de coeficiente negativo. ¿Sí? Están todos los sensores de quién, de temperatura. Están en la parte de carga, en la parte cambia, de está el mal. flash, en la parte de otro sector de carga y en la parte de SMD, figura. Habría que ver justo dónde está ubicado. Pero están estratégicamente en distintos puntos para ver cuando genera temperatura que calienta el equipo por demás. Bueno, avisarle al CPU porque no te olvides que un termistor, ¿sí? Es un componente que se alimenta de un divisor de voltaje, que es de 1,8 en la mayoría de los casos, y envía un sensado, que es un monitoreo al CPU, Ujú, ¿sí? Sensor, acá tengo sensores.
sensor de giro, acelerómetro, de magnético. Ok. Acá interfaz, no. Acá main connector, no me interesa. Conector, dice, acá tengo los Yo, ahora botones. que lo Decime. nombras, no he visto así, no me he cruzado con videos que hablen de fallas de esos tipos de sensores. Generalmente no se dañan, Eh, el sí, giroscopio y todo eso. sí, ¿sabes? ¿Sabes? Pasa que se daña muy poco. A ver, ¿cómo te vas a dar cuenta si se dañó un giroscopio, por ejemplo? ¿Sí? Porque el equipo, por ejemplo, el equipo va a funcionar normal, ¿eh? Ujú, Pero cuando abras el GPS, si sos una persona que usa aplicación, por ujú, ejemplo, Uber, ¿sí? Y vos tenés el teléfono y lo usas todo el día, ¿qué hace el giroscopio? Lo que hace cuando vos giras en la esquina, ¿sí? El muñequito gira porque se da cuenta que rotó. claro. Ahora, cuando no funciona, el auto sigue derecho. Piensa que sigue derecho. ¿Sí? Por eso te digo, a ver, falla, he reparado, pero no es tan habitual. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, si tuvo un No te das golpe cuenta. fuerte, directamente capaz que no enciende. Ujú, Entonces, es como que pasa desapercibido porque son pocas, capaz que no te funciona y no te das cuenta porque no lo usás. claro, por eso. Y tampoco O influye tanto en el funcionamiento del teléfono. Exacto. O, por ejemplo, sí me ha pasado mucho con los A30, ¿sí? Que deja de andar el circuito de sensor, hablando de sensores, el Holi-C, que es el de magnético. Entonces, Ujú, ¿y cómo te dabas cuenta? Porque cambiabas el módulo, ¿sí? Y cuando vos le dabas power, la pantalla encendía. Cuando ujú, se bloquea, porque lo dejaste un rato y se apagó y se bloqueó la pantalla, y entró en sí, reposo, no vuelve a activarse. Por más que le des el power, no vuelve a prender la pantalla. Entonces pensás que la pantalla está dañada, porque ujú, se prendió y después se apagó y no volvió. O pensás que te está faltando una línea de imagen que no vuelve a activar la imagen, ¿sí? ujú, Y bueno, es fácil. Lo primero que yo hago es agarro y te digo, che, haz lo siguiente, anda, a ver, a un Samsung, anda, para que abra mi teléfono, que minimizo y pongo esto. Te digo, anda a un Samsung, hace una llamada, asterisco numeral, cero asterisco numeral, y anda, ah, abrió, asterisco numeral, cero asterisco numeral, y ahí dice. A ver si hace foco. Ahí dice IC Hall IC. ujú, ¿Va? Abajo. sí, Y entonces toco ahí el Hall IC y me está pidiendo que le pase un imán. Le tengo que pasar un imán por la pantalla. Cuando le pase un imán por la pantalla y detecte que los imanes los hace funcionar, te dice ujú. que la pantalla pasó el uso. Para que no tengo un imán grande. Asterisco numeral, Cero ¿pusiste? asterisco numeral en Samsung. Cero, asterisco numeral. ¿Sí? ¿Va a la prueba? ¿Te Voy a abrió? probar. Ah, no, 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 no. no. Pará, Solo bueno, pruebo. anotá lo siguiente. El, Ajá. es lo siguiente, es asterisco numeral, cero asterisco numeral, solo en Samsung, o asterisco numeral, dos veces, 88 numeral asterisco, al revés. ¿Por qué digo? Porque si te toca, no sé, un A04S, pones asterisco numeral, asterisco numeral, cero, asterisco numeral y no abre. Entonces decís, che, no funciona. Ese es Ajá. el test de Samsung, ¿verdad? Sí. Pero si pones asterisco numeral 88, numeral asterisco, sí te abre, porque abre con ese código, no abre con el otro. Con uno o con otro vas a abrir todos los Samsung para hacer la prueba de todo, si le cambiaste la pantalla para Sí, probar el sí, sí. táctil, Exacto. sonido.
Sí, ¿va? ese buscaba yo, el de más que nada el de la pantalla. Y Sí. en algunos lo probé así, como no funcionó, dije, no, capaz que no trae esta No, los opción, que no te funcionan con cero común, va con 88. con 88. Pero el Perfecto, 88 tenés que duplicar asterisco, numeral. Dos veces. 88 y después al revés. Numeral, asterisco, numeral, asterisco. ¿Va? genial, genial, genial. Ok. Entonces, bueno, nada. Esas son las fallas que suele tener ese equipo, pero porque justo la posición del circuito y eso se provoca por algún golpe, ¿sí? Se fractura, ¿sí? Los pads, entonces queda sin funcionar y se apaga, en algunos casos se apaga totalmente el equipo, porque pensá que tiene el PC Hall. Ujú, Y si no se mantiene ese circuito funcionando, directamente el equipo no puede trabajar porque no tiene clock. exacto. ¿Me entendés? Entonces, Sí, sí. por eso siempre digo, o viste que en los protocolos de equipo los protocolos que no encienden son cuatro, ¿sí? En el ejemplo 4 que dice sí hay consumo cuando le das power y es bajo, si revisás que no hay corto y fuga alrededor del PMIC, dice revisar el oscilador. ¿Por qué? Ujú, Porque si no te sale la frecuencia, nunca te va a encender. nunca se va, exacto. Pero te vas a dar cuenta que es problema de frecuencia cuando consumo muy bajito, porque el equipo ni siquiera intenta encender, sin oscilador no dice ninguno, dice no, yo no laburo, sin clock, entonces no genera consumo Ujú. y el ¿Qué consumo es tan muy bajito es bajo, el consumo? ¿Puede es ser el muy consumo? bajo. Cuando el consumo es por debajo de los 40, yo tengo como parámetro 40 miliamperios. Ajá. Cuando tengo un consumo por debajo de los 40 miliamperios, reviso el oscilador. Cuando me supera los ¿Ese consumo 40, constante o no, desaparece no, cuando no, te no, sube cuando los le das 40? power. Ah, exacto. Cuando le Y das power y desaparece. si querés mantenés el power. Sí, Si veo que me dice 70, sí. ya pasó el oscilador. Ujú, Entonces digo, las veces que he puesto y me ha dado 70, busqué por otro lado. Las veces que me ha dado 25, 10, sí, sí, 35, sí. revisé el oscilador. En muchas veces era el oscilador, ¿sí? Ajá, En otras, bueno, era otra cosa. Era otra cosa desprendida, PMIC desprendido, book que no estaban saliendo. Bueno, todo depende. Porque vos claro. pensás esto. Consumo bajo cuando le das power, ¿sí? Si está muy bajo, ¿por qué? Porque no está empezando a trabajar. Ujú, Y la pregunta es ¿por qué? Puede ser que el PMIC no saca el voltaje, sí. Puede ser que el PMIC sí saca los voltajes, pero no se puede mantener porque no tiene oscilador, ujú, ¿sí? Puede ser que sí tiene oscilador, sí saca los voltajes, pero el CPU no le respondió y por eso se apaga, ¿sí? Pero ya sabes que el consumo bajo no es cortocircuito. No enciende porque hay algo que le falta, no porque tenga un corto. Ahora, cuando tenga un corto le vas a dar power, se va a apagar también, pero vas a ver un pico de consumo. Cuando veas un pico de consumo, eso es porque es exceso de consumo, porque alguien me está consumiendo tal y él se protege, y entonces se apaga. Pero la diferencia es que vas a ver que en la Power Z hace picos y cae, lineal, sube y baja, lineal. En cambio, cuando es un tema normal, va subiendo como escala, ujú. ¿sí? Entonces, si ves Sí, una línea que sube y baja recta, eso es un corto. No puede ser una línea abierta, porque si fuera una línea abierta, el equipo intenta y escala como si fuera una montaña, ujú. ¿sí? Por eso me gusta mirar las gráficas, ¿sí? Mira, Y hablando de ahí vos estás gráficas. conectás la fuente a la Power Z. Exacto, mira, yo te voy a mostrar, mira este ejemplo. Yo acá tengo, la que pongo acá, la Power Z en pantalla. ¿A dónde estás? Acá estás. Bueno, pará, y la Power Z que la conectás al, a la salida USB de la fuente. Ah, va. No, la Power Z la conecto. La Ajá, conecto. ¿Cuál es la conexión? ¿Para qué? ¿cómo lo haces? Va. Porque eso La, nunca lo fue- hice. la, la- la fuente tiene dos cables, ¿verdad? Sí, Bueno, esos dos cables yo conecto dos bananas, se sí, llama, se llama Jack Banana,
conectados Ajá, positivo y negativo, y en ese cable tengo, en mi caso, una hembra USB, ajá, sí, porque la PowerZ tiene una USB. sí, Ok, en exacto. mi caso tengo una hembra tipo C USB, Ajá, porque mi PowerZ es USB tipo C. ajá, Conecto ahí, conecto sí, el USB. La PowerZ tiene una salida, que sí, también en mi caso tipo eh, C. es tipo C. ¿Sí? Ajá, Entonces, ese sí. tipo C sale ¿a qué? ¿A dos cocodrilos? Ah, entonces tendría que adaptar eso. Sí, Ajá, porque yo listo, antes buenísimo. tenía, por ejemplo, tenía la PowerZ, ahí te muestro, mira, yo antes tenía la PowerZ vieja, que era, Ajá, la vieja era, eh, a ver, mira, yo acá tengo la fuente, sí, ¿sí? Yo acá tengo, ajá, bueno, el cable está desconectado, viene acá el cable y viene a este. Acá tengo el USB, hembra, ajá, y acá sí, tengo un adaptador, que es ajá, un USB distribuidor tipo. grande a Ajá, micro USB. Y acá tengo sí. la PowerZ. Ah, buenísimo. Ahí. Voy a Sí. hacer poco para que saco el cable porque no hace poco nunca. Sí, 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 lo veo, lo veo, lo veo bien, lo veo Y bien. entonces el blanco va a la computadora. Sí, Y el y el otro negro, alimenta el el teléfono. negro es el que viene acá, viene los cocodrilos acá. Exacto, ¿Ah? sí. Y entonces ahí, ahí conecto. Entonces yo ahora, fíjate, prendo la fuente. Y esta tiene una salida USB. ¿En esa no es conveniente colocarle la eh, PowerZ? la fuente decís. Sí. Pasa que la fuente, si tenés una salida USB, son 5 voltios. Ajá. No Este es dice USB 030. Ok. Bueno, si es de 0 a 30 y la podés regular, ponela en 4.4 y usas esa salida. Tendría que probar. Nunca probé. Te ¿Me mando una entendés? imagen. Porque si te dice 0 a 30 y la podés ajustar para 4.4, por ejemplo, ¿sí? Sí, yo tengo, por ejemplo, eso que vos decís, mira, yo tengo mi Ahí te fuente, mandé una imagen al ahí la WhatsApp. veo. Mira, ese lado, ¿ves que dice USB Ajust? ¿El de la derecha? El- Pará. De la derecha. ¿Ve que dice el USB abajo? Dice USB ADJ. ¿No se ve acá? En la imagen. Sí, en la imagen acá. Pará. Sí, sí, sí. ¿Ve que dice USB ADJ? Sí. ¿Sí? Eso significa que esta de 3.0 es fijo 5 voltios, pero esta es Ajá, ajustable. Acá ajá, puedo conectar la Power Z, porque acá le puedo poner que me dé 4 no sé, 4.4. ajá. ¿Me entendés? Sí, Porque no es 5 voltios fijo. claro. En cambio, la otra no la puedo usar porque la otra sale siempre 5 voltios. Entonces no la Ujú. puedo ajustar. Voy a probar, voy a ponerlo ahí y voy a ver cuánto sale. Y le voy a ir regulando, a ver si Si, sale lo que me dice si la lo máquina. regulas, si lo pones en 4.4, por ejemplo, ahí le pones la Ajá, Power Z. claro, directamente. Y a la salida de Power Z, agarrate un cable de carga común, un cable Claro, USB, y cortale la ficha y ponele dos cocodrilos. los cocodrilos. Sí, sí, Y tengo entonces ya uno. tenés, y pones el macho del USB-A en la hembra de la Power Z. Y Claro. ya tenés, y la Power Z la conectás por USB a la computadora. Sí, sí, sí. Entonces, directamente ya tenés, ya lo tenés en pantalla y lo tenés en gráfica. Ves que yo ahí lo alimenté y tengo 4.3 voltios. Y ahí Ujú. estás viendo la gráfica que están los 4.3 arriba estable, en Sí, color azul, no sé, qué color, violeta, azul. sí, sí. Entonces, Si coloco el cocodrilo en el sí. cable pulpito de la fuente, que ya me trae el adaptador para el teléfono, que va donde iría la batería. Sí, Eh, sí. ¿Eso sería Si pones, medio peligroso hacer una conexión así? no, lo último quizás vas a tener, chequea que el pulpo no tenga un pequeño consumo. Te vas a dar cuenta, sí, no, vos me decís, pones el cocodrilo en el En la banana punta del del pulpo. pulpo
¿Entendés? Exacto, Agarrás positivo, exacto. positivo, negativo, negativo, sí. Solo que chequeate que no tengas consumo. A ver, que capaz que te muestra 10 miliamperios consumo fijo sin conectar ningún teléfono. Entonces, tomalo como que Ah, esos 10 son ahí ya cero. tengo 10. Tenés que descontar Exacto, 10 siempre. Entonces, si conecto a la placa y sigue diciendo 10, listo, no tiene consumo. Esos 10 son del perfecto. cable, no de la fuente, de la placa. Cable. ¿Se entiende? Voy a probarlo, voy a probarlo. Entonces, de esa manera, sí, claro, claro, claro que se puede. Yo en este caso, para no usar esos pulpos, lo que hice fue soldarle el cable. Claro, Entonces, un yo vengo cablecito. acá y pongo, fíjate, positivo, muerdo ahí positivo, y ahora cuando apoye negativo, va, uno, dos, tres, y miro la fuente, mira, miro la amperímetro. La imagen. ¿Ves? Me está mostrando un consumo de 1,2 amperios Sí, ahí bajó. iniciales. ¿Ves? Y ahí estoy viendo la gráfica. Sí. Entonces, ¿qué estoy viendo acá en la gráfica? Que directamente, Ahí encendiste el teléfono. no, 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 lo encendí, solo lo conecté. Nada más que conectado. Solo, Exacto. solo puse positivo o negativo, nada más. Listo. Y acá yo estoy viendo esto. Esto estoy viendo. Que estoy viendo acá un consumo. Hubo un pico de 1,4. Sí, Acá donde tengo el cursor dice 1,4. Te lo muestro así. Te lo muestro así que acá está, ¿ves? Entonces, fíjate, se ve acá, un sí, poquito menos 1,5, ¿eh? Entonces, sí. ¿qué pasó? Y después fue bajando a 1,4. Y ¿Qué me después está se fue. diciendo? Que hay un consumo no total, porque la fuente está en 4, casi 5 amperios. Me está diciendo que es un consumo parcial, ¿sí? Pero es un consumo inicial. Entonces, ¿qué va a pasar? El equipo este no va a encender. ¿Por qué? Porque ya tiene un consumo abajo de, de, de 1 amperio punto 4 que está descontando. Entonces ya eso es un Claro, consumo tendrías que haber inicial. visto cero. Para que esté bien, tiene que estar cero. Exacto. Tiene que Cero. ser como estás viendo ahora. Cero, 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 cero. Así tiene que estar. Claro. Entonces ya acá empecé con el pie izquierdo. Y es Sí, un equipo que no está manipulado. ¿Ves? Tiene el chapón del PMI, el chapón de radiofrecuencia. Doy vuelta y tiene el chapón del CPU. Está completo, ¿eh? Todos los sí, chapones están completos. sí, sí. No lo manipularon. Entonces, acá yo estoy teniendo un consumo inicial importante. Estoy viendo ahí unos detalles ves que veo unas pequeñas aureolas, Sí, ¿ves? Busco marcas. Veo que el chapón está sano, no está golpeado, está plano, ¿sí? Esa se la saqué yo que va de ahí para poder soldarlo y no se achicharre. Pero, como es un ciento a dos. veintisiete Ajá. ¿sí? Esto es un 127, es una 12. ¿Sí? Sería una Sí. 12S, porque el 7 son los S. Pero Mm, en A12, sabes que hay dos modelos, los dos se llaman A12, el 127 y 125. ¿Sí? El 125 sería la 12 común, el 127 sería una 12S, pero se lo llama como A12 también. Ahora, ¿qué problema tienen? Conozco los A12 y más si tienen consumo inicial. ujú, Entonces digo, y empiezo a pensar, che, cuando tengo un consumo inicial, no importa el consumo que sea, ¿eh? Mucho, poco, pero un consumo inicial significa que pongo positivo y negativo y la sí, fuente me dice algo. sí. Eso Aunque está no mal. constante, porque ese no fue constante. Ese se vino abajo en unos segundos. ¿El qué? El consumo. No, 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 Vos, es vos lo constante, ¿eh? pasaste. Yo lo saqué, mirá. Ah, ah, Mirá, ah, en ah. cuanto, acá tengo el negativo, ¿eh? Mirá, en cuanto pongo el negativo, mirá, uno, 2, 3, 4, 5, saco el negativo y se cae. Pero apenas Sí, conecto el sí, negativo, sí. mirá. 1,3 desconecto. Conecto, Bien. 1,3 desconecto. Ah, no, Sí, yo digamos, me basé en la imagen y como no, no, bajó y seguía, no, no lo sabía que lo había saqué, lo conectado, no lo saqué había porque visto. ya me di cuenta. Con un segundo ya veo que muestra consumo de 1,3, ya está, no hace falta Claro. dejarlo media hora. ¿Sí? Otra cosa que estoy viendo es que el conector veo que está aplastado. ¿Ven?
Veo que está aplastado. ¿Sí? Pero bueno, eso no sería el consumo. Pero veo que acá está sano, ¿ves? Y viene por acá y acá está aplastado. Entonces, si no hace buen contacto, este FPC habría que cambiarlo. Pero una vez que prenda, ahora no. Sí. Lo tengo en cuenta para futuro, porque de este lado también está aplastado, pero este podría zafar. Pero este lado está muy aplastado. Se ve la diferencia del tono, ¿sí? Ujú. Esa sombra es porque está hundido. Ok. Ahora, cuando tengo un consumo inicial, de vuelta, no importa el valor. Puede ser 10 miliamperios o puede ser 1000, como ahora, 1400, 1300, o puede ser 4000, puede ser la totalidad, no importa. Tengo un problema donde en la etapa uno de encendido. La etapa uno de encendido es líneas principales y power. Entonces estoy teniendo un problema en alguna línea principal. ¿Sí? Eso está claro, es lo que yo ya tengo que saber. Ahora la pregunta es, ok, ¿y en qué línea? No, no lo sé. ¿Y cómo lo puedo saber? Midiendo. ¿Y cuántas líneas principales hay? ¿Cuál es la primera línea principal que se te ocurre, se te viene a la mente? VH Power ¿Sí? Bueno, esa es la y primera que se te viene a la mente. Ok. BPH Power es una línea principal, sí. sí, pero funcionó. Ah, no. Hay No, vos una no tocaste antes. no tocaste No, 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 no. Yo no toqué el el botón de power. Power. Pero hay una El antes que la BPH Bibus, Power. No, hay una antes. eh, ¿Dónde conecto la fuente? en el conector de la batería. Ok. ¿Y cómo se llama esa línea? Eh, ¿Besís? ¿Puede ser? No. No, B-Sise, B-Battery. B-Battery. B-Sise es la misma que BPH Power. Sí, sí, sí. Entonces, la primera línea que yo voy a buscar siempre es la de la batería. Se puede llamar VBAT o se puede llamar V-Battery. ¿Sí? Depende del modelo. Pero voy a medir qué, caída de tensión. Ya desconecté la fuente. Voy a medir caída. ¿Para qué? Para ver si esa línea tiene un problema. ¿Va? Entonces, vengo y mido acá. ¿Qué dice acá? Cero, con lo cual esto sería tierra. Pero si, obviamente, si el conector de batería tiene que tener una tierra. Y miro del otro lado. Y de este lado dice 460, 468. Bien, entonces la línea de batería no tiene ningún problema. ¿Sí? Sí. Entonces, primera línea verificada de batería está ok. Y anoto, línea Vivat 478. Está ok. Listo. Pasamos a la segunda línea principal. Y ahí sí es BPH Power, B-Sys, B Plus, se puede llamar de distinta manera. Pero es esa línea que vos mencionaste que es BPH Power. Es la segunda línea que miro. Ahora la pregunta es, ¿dónde la miro? ¿Por qué? Sé que va a estar en la bobina de carga, pero para buscar la bobina de carga tengo que cortar el chapón. Y yo no quiero tocarlo porque quiero hacer el presupuesto primero. Quiero primero pasarle el presupuesto al cliente antes de tocar la placa. ¿Sí? Claro. Entonces, voy acá. Pero si no sabes qué es, ¿Qué? ¿cómo le va a pasar el presupuesto? Bueno, bueno, ahí Si no vamos. sabes qué integrado es el que está fallando. Ok, está bien, todavía no lo sé, pero primero tengo que saber qué línea es, antes de saber qué componente es. ¿Sí o no? Ujú. Sí. Ok, entonces voy a Samsung, serie A, dijimos 127, y voy a abrir un bitmap. En el A12 sí hay un bitmap. ¿Por qué abro un bitmap? ¿Te Porque, complica mucho que lo hagamos con un A15? ¿No no, tendríamos un A15 que no te funcione? ¿Que no te encienda? sí, lo abrimos. ¿Vos tenés una 15? Yo tengo la 15 sí de los otros días. Ok, ¿qué hace la 15? Empecemos por ahí. Llega hasta 170. Y, y No soltás el prende, no hace power, nada. y soltás, Exacto. espera, O y soltás sea, el power yo y sí. aprieto power, Sí. llega hasta 166. ¿Y? Suelto el power y ¿Y? se queda en 170. Ok. Y no ¿Listo? enciende. Ok. Ok. Bueno.
Y ahora pedí y me da 800 el de la batería. ¿Cómo 800? O ¿Qué sea te que da? de la línea Vivat, ¿En caída de tensión te da 800? sí, No, no, no. No me cierra ese número. ¿no? No, no. Mira, voy a abrir una 15. Vale. 1-0. Voy a abrir un bitmap de una 15. A ver, para tu caso, no tengo que revisar las líneas. Cuando conecto a la fuente, te genera un consumo inicial. No. Entonces, etapa uno está perfecta. ¿Va? 500, Ahora 505, sí. 500 y algo, 545. sí. Mira, acá me dice que tiene que dar 509 el conector de Ah, batería. A sí, ver, este no tiene que está ser a exacto, ¿eh? 530 Ok. y uno Mira, clavado. yo voy a chequear mi placa. Yo acá tengo una placa de una 15, ¿va? Ah, Entonces, voy acá al conector de batería, acá lo tengo. sí, Y voy a medir qué caída de tensión. A sí, ver, toco acá, ¿qué dice? cuatrocientos 400. cincuenta y ocho. Está bien, Sí, ¿sí? Fíjate que a mí me da 458 y en el plano me está diciendo que tiene que ser 509 y a vos te da 530. Está perfecto, los sí, tres estamos bien. Te bien, puede ser que te dé 500, puede ser que te dé 530, puede ser que te dé 450. Eso bien, está correcto, ¿va? sí. Pero ¿qué pasa? Tengo que entender algo. Que tu caso, me dijiste que conecto y no hay consumo inicial. Ujú, Entonces, etapa uno, que es líneas principales y botón de power, está perfecto. No tengo que revisar las líneas principales. ¿Por qué? Porque ya la fuente me dijo, están funcionales. Si las querés revisar, las revisás, pero para ver, sacarte la duda y anotarlo. Para ujú, saber cuánta caída debería tener para que esté bien. Pero sé que están buenas, porque si no la fuente me hubiera dicho otra cosa. ¿Se entiende? sí, Vos ahí el problema no lo tenés. Vos lo tenés bien. por otro lado. Tenía una 0,04 ¿Sí? y ese cada vez que le ponía la fuente me daba 5 nomás. Ok. Ese sí tiene un problema. Ese sí, tenía 5. ¿Por qué? Porque por más que Tenía sea... un, después de sacar un chapón y tenía un- una masa de sulfato Y bueno, me parece que en el sector de radiofrecuencia. sí. Lo limpié bien, pero me Y... seguía dando lo mismo. Ok, bueno. Que vos laves la parte de sulfato no te garantiza siempre de que se va a ir. ¿Por qué? Porque si ese sulfato generó corrosión y dañó algún circuito o algún componente generó en fuga, por más que lo laves, no lo va a reparar. Ujú. El deterioro va a seguir estando. ¿Se entiende? Entonces, Hay sí que lo lavás chequear para que el no componente, continúe, pero, claro. pero si se va a solucionar, hay veces que sí, hay veces que no. Depende del deterioro que tenga. ¿Está bien? Ujú. Sí. En ese caso sí tengo que revisar porque tengo un consumo inicial. En ese caso sí. En este caso de A15 no. ¿Por qué? Porque al conectarlo no hay consumo inicial. Te Ujú. muestro esta placa que es una 15. Dije que esta, a ver, toco de este lado, me da tierra. Entonces de este lado es el positivo. Acá, 450 y algo. Ok. Voy a venir y voy a ponerle un cablecito a esta. Voy a poner un poco de flux. Voy a traer mi soldador y voy a traer un pedacito de estaño. Vengo acá, voy a fundir ahí, ahí, solté un cablecito. Me gusta Ese no te soldar, enciende, ¿no? vamos a ver. Ah, Lo primero que voy a verificar es que
cuando conecte positivo y negativo no genere consumo inicial. sí, Mirá, me muestra 0, 2, 1. sí, ¿Tengo un consumo inicial? Sí, 1, 2. sí, ¿Es bajito? Sí, pero ahí debería ser 0. cero, ¿Sí? sí, Ok, vamos a ver si enciende. Vengo acá y busco el botón de power. Acá. Y miro la fuente. 200, mantengo, suelto. 400, 600, 800. Ahí piso el amperio. ¿Sí? Pero fíjate que sube y baja constantemente. sí, Ok. Esto, más allá de que tiene un consumo inicial, sí está encendiendo. ujú, ¿Sí? ¿Para qué? sí, sí, Entonces, vamos a agarrar otra. Vamos a agarrar otra. Esta no. Esta tampoco. Aquí voy a buscar alguna que no prenda. No, creo que esta dice no prende. Tengo acá esta, tiene todos los chapones. ¿Eh? Tiene todo el chapone de frente y tiene todo el chapone de atrás. ¿Va? Y es un A15. Entonces vengo acá y voy a conectar o soldar el positivo. Voy a poner un poquito de flux. ¿Ya? Ok, ahí está. Conecto el positivo y conecto el negativo. A ver si hay consumo inicial. Ok, no hay consumo inicial. ¿Va? No hay sí, consumo inicial. Listo. Pero vamos a darle power. A ver qué hace. Vengo acá y le doy. Mira, fíjate esto. Llegas a ver lo que dice 304, 320, 300. ¿Llegas a ver el 300? El 300 no. Llega hasta, ahí sí, ahí sí. En realidad da 400, 397. Sí, 390 y algo. Ok, pero viste que es muy rápido, ¿verdad? Sí, sí, ¿Sí o no? sí. Ok, para eso abro, ¿qué? La Power Z. Ajá, Y ahí pongo a grabar. Pongo a grabar. ¿Sí? Cuando pongo a grabar, le doy al botón. Ahí, fíjate. ¿Ves que sube y baja lineal? sí, ¿Lo ves? sí, 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 Eso que estás viendo, ¿sí? Que sube y baja recto, eso es por qué. Voy a parar y voy a abrir esto. Esto que estás viendo, que se abre, que linealmente, ¿ves? Lo voy a abrir. ¿Ves que hace esto? Se intentó, mira, fíjate, intentó prender en 60, ¿sí? Intentó prender, bajó cuando quiso prender, esto significa que acá intentó prender el PMIC. ujú, Cuando empezó a habilitar las demás salidas book, se encontró con que fue a 400 de golpe. sí, Pero acá tendría que haber seguido de 100, de 60 tendría que ir a 60, 80, 120, 200 y tenía que subir escalones. ¿Está bien? sí, Y acá sí, subió, fue a 60, bajó a 40 y de 40 se fue a 400. Es decir, estaba en primer escalón y se fue al escalón número 5 de golpe. ¿Se entiende? sí, Y cuando subió, se mantuvo allá arriba, ¿eh? Se mantuvo arriba y se dio cuenta que no, estaba recalentando y se protegió y se bajó a cero. ¿Se entiende? Porque acá sí, yo lo estoy ampliando, ¿ves? Y acá estoy viendo el sí, 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 tiempo. sí, sí,
Pero si yo lo achico, esta es la realidad, esto es lo que ves. Picos que van y vienen rápido y pegan contra el techo y caen. ¿Se Sí, entiende? en un bucle. Pero mientras que yo mantenga el botón de power. Cuando suelto el botón de power se apaga. Esto es mientras yo mantenga el botón de power. Este evento se sucedió cuando yo aprieto el botón. Significa que esas líneas o alguna línea secundaria está en cortocircuito. Ujú. ¿Vamos bien? Sí, Perfecto. ¿Sí? Entonces, por eso utilizó la Power Z. ¿Por qué? Porque hay consumos que pasan tan rápido que la fuente como amperímetro no me lo muestra muy rápido y yo no llego a verlo el ojo. Por eso te preguntaba, ¿lo ves? Los 400, los 300, pero pasa muy rápido. ¿Sí? En cambio, si yo pongo la Power Z, la gráfica no se le pierde nada a la gráfica. claro, ¿Me entendés? Porque queda en el tiempo graficado todos los detalles. Por eso me perfecto. gusta hacer Sí, tenerla análisis, conectada a la fuente. claro, porque cuando hay cosas que el ojo no lo ve, abro la gráfica para que ella lo busque. Ujú. Y me haga entender un poco el por qué no prende, ¿eh? Y ahora entiendo por qué no prende. ¿Por qué? Porque hay una línea secundaria que tiene un problema. ¿Sí? No es línea principal. ¿Por qué? Porque me da consumo cero inicial. Consumo cero. Exacto. Entonces, etapa uno no es, el problema lo tengo en la etapa 2. Y acá empiezo a diferenciar. Etapa uno dijimos que línea principal es y botón de power. No tengo problema. Tengo problema después del botón de power, que es etapa 2. ¿Y qué es etapa 2? Líneas secundarias y sincronización. Dije sincronización, pisó los 60 iniciales, entonces ya pasó el oscilador. No tiene problema de oscilador. ¿Está bien? Los 60 sí, El primer segundo fue a 60, después sí, bajó a 40 y después se fue a 400. sí, Pero el primer momento fue a 60, es decir, que ya pasó el oscilador. Después se fue a 400 porque hay un consumo muy alto, hay un cortocircuito. Y eso provoca que no prenda. Ahora vos sí. me decís, Se ah, ok. calienta y se apaga. ¿Y quién tiene el problema? El equipo tiene todos los chapones, ¿eh? No le saqué el Ajá, chapón del PMIC, nada. ¿Quién tiene el problema? Bueno, puede ser que tenga un problema. ¿El PMIC? Sí, porque el PMIC genera los voltajes. ¿Puede ser que él tenga un problema? Sí. ¿Puede ser que haya una línea en corto? Sí. ¿Puede ser que el CPU o la memoria esté en corto? Sí. ¿Y ahora? Ok. El protocolo mío de no enciende, este sería el caso número 4. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Sí te acordás o no? Lo abro. no, no lo habíamos visto eso. Ok. Bueno, vos en el PDF que tenés, ¿sí? Sí, Tenés lo siguiente. Ahí estoy abriendo. En el PDF este que vos tenés, hay un sector que está en estos protocolos, sí, que es protocolo de no enciende. El caso uno es consumo total. En este caso, ¿hay consumo total? No. Consumo total significa que me pida los 4 amperios que le estoy dando a la fuente. No me pide nada. Es decir, que no es este caso. El caso 2 es consumo inicial sin pulsar power, pero es parcial. ¿Qué significa? Que yo conecte como el que conecté la 12, que apenas lo sí, conecto, ¿sí? sí, sí, Muestra, no me consume los 4 amperios, me consumió un amperio y algo. sí, No es la totalidad, pero es inicial. Ese sería el caso 2. ajá, ¿Está bien? El caso 3 es que no hay consumo inicial, pero le doy al power y no hay consumo, no hace nada la fuente. ajá. Tengo un teléfono así. Y el caso 4 es que no hay consumo inicial, pero al darle power no enciende. En este caso hay consumo alto o bajo. En este caso vi consumo alto, más de 200, porque llegué a ver los 400. Sí, ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Buscar corto y fuga alrededor del PMIC o su PMIC. En este caso tiene un solo PMIC. Entonces, ¿qué me está diciendo? Medí diodo caída de tensión alrededor del PMIC. ujú, ¿Por qué alrededor del PMIC? Porque el PMIC saca todas las líneas secundarias y de ahí salen todos. Yo digo que
de vuelta, el PEMIC es mi terminal de retiro. De ahí salen los micros a todo el país. Entonces, si tengo un problema, va a ser alrededor de él. Lo voy a encontrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué Sí, sí. busco? Un cortocircuito. ¿Cómo busco? Caída de tensión. ¿Qué estoy buscando con corto? Significa que un valor que dé cero cero, cero de un lado y cero del otro. Eso es un corto. ¿Qué es una fuga? Que dé un valor cero de un lado que es tierra y de otro lado me dé 20, 50, un valor más bajo de lo normal. Eso es una fuga. Ujú, ¿Sí? ¿Qué sería un sí, valor normal? En algunos casos cero de un lado y de otro lado me dé 300, 400, 350, no sé. ¿Va? sí, ¿Sí? ¿Ahí estamos bien? Ok. vamos bien. Bueno, si seguimos con este a 15. Dale, Ok. pará. Vos regulaste 4.2, 4.3, Está en 4,3 de voltaje. Ahí está, ¿ves? voltaje, 4,3 en voltaje. Y ajá, en mi caso, y amperaje está en 5 amperios. 5 le pusiste. Sí, pero da lo mismo, lo que vos quieras. Yo porque Sí, está yo le fijo en puse, 5. bueno, yo le puse 2. Pruebo con eso. Está bien, subilo si querés o dejarlo en 2, no importa. Yo porque, ¿sabes por qué no lo pongo en 2? Porque Ajá. si me traes un iPhone 13 con 2 amperios no prende. Ah, Entonces no, yo a eso todavía trabajo. necesito ponerle un poco más. Es más, me traes un iPhone 15 y tengo que ponerle los 6 amperios, si no, no prende. Ya, ¿Me entendés? Entonces depende, para no estar especulando con el amperaje, lo dejo alto. No está al máximo, pero lo dejo casi en 5 amperios. bueno, consumo cero. O sea, no hay, en Perfecto. la primera Y- etapa no tenemos problema. Exacto. A ver, pará. Eso que dije de la primera etapa es esto. Por las dudas lo aclaro, ¿eh? Acá en el mismo PDF hay un sector, por ejemplo, vamos a agarrar un equipo más chico, más básico. Por ejemplo, acá tengo una 30. Esta es la etapa uno. La etapa uno es Sí, líneas principales y botón de power. ¿Qué es? sí, Conectaste la batería, exacto. se alimentó el IF, se alimentó el PMIC y se alimentó el botón de power. Y me dice consumo cero. Cero. Es decir, que estos componentes al menos no tienen consumo. Están alimentados, pero no están pidiendo corriente. Con lo cual están bien por ahora. Por ahora. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora, ¿qué es la etapa 2? La etapa 2 es líneas secundarias y sincronización. Es darle power, ¿sí? Al darle power se generan todos los buck y LDO, que son las salidas. Sí, señor. Entonces, en mi caso, el problema lo tengo acá. Lo tengo en algún book o en alguna LDO que está en corto. Bien. Para, ¿Va? para que me fijo en mi caso que me da. Y sigue dando lo mismo. Doy ¿Cuánto? power. Ok, no hay consumo inicial. Y, le da- 159. Manteniendo el botón apretado. y soltalo. Lo suelto. 160. Ok, listo. Listo, lo soltaste y quedó en 160. Sí, Ok, bueno, ves que, a ver, es el mismo equipo. Vos tenés una 15, yo tengo una 15, pero son distintos comportamientos. El tuyo, soltaste el botón de power y te quedó en un consumo. No importa sí, cuánto, pero quedó en un consumo. ¿Está bien? sí. El mío, solté el botón de power y se va a Y se cero. vino abajo. Sí, ¿Está bien? sí, Bueno, acá tenemos dos situaciones distintas que no encienden, distintos problemas, pero en realidad ahí tengo que leer entre líneas. ¿Qué significa? En mi cabeza, lo que vos me estás diciendo, tu equipo sí enciende, el mío no enciende. Pero vos me decís, ¿pero cómo? Si no veo imagen. No, 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 no. no, pero no está haciendo todo el proceso del consumo de empezar a Exacto. aprender Tu equipo las distintas cosas. encendió parcial. El mío ni siquiera encendió. Esa es la diferencia. Pero no encendió total. El tuyo ninguno de los dos encendieron total. ¿Está bien? Pero el tuyo Sí, encendió un poco más que el mío. Es decir, que el mío tiene un cortocircuito, el tuyo no tiene cortocircuito, pero no terminó de encender. ujú,
¿sí? Esas son Ahora las está diferencias que vos oscilando entre tenés. 160 y 165. Esas son las diferencias que vos tenés. En mi experiencia, tu Sí, equipo tiene problemas de golpe, ¿sí? Y se sí, desprendió la memoria. En mi equipo, mi experiencia me dice que tiene un cortocircuito. ¿Ves que son dos cosas distintas? Y es el mismo equipo. Pero sí, los consumos de encendido me están diciendo, me hablan y me dicen qué problema está teniendo. Interpretando, obviamente, lo que veo. ¿Se entiende? sí. Yo digo que son dos soluciones distintas, la mía a la tuya. Por más que sea el mismo equipo. Pero ninguno Bien, de los dos entonces, prende, eso está claro. La falla es la misma, ninguno de los dos se enciende. ajá, ¿Sí? Pero son distintas enfermedades que tienen, ¿se entiende? sí, A la tuya hay que sí, hacerle un sí. tratamiento y al mío hay que hacerle otro tratamiento distinto. Otro totalmente. Exacto. ¿Va? Sí. Ok. Y eso, entonces, por ese consumo inicial, vos te das cuenta para dónde disparar. Cuando le das power. Cuando le das power, claro. ¿Sí? Claro. O sea, en Eso, el caso de que en el caso tuyo, que se baja, sí. o sea que, Se va a cero. El mío se va a cero. pues yo tengo un J2 Sí. que aprieto el botón, Sí. sube hasta 22 nada más y Sí. después se va a cero. Cuando Ok. suelto el botón, se va a cero. A ver, de vuelta. 22. La pregunta es la siguiente. Primero, tengo que verificar si esos 22 son reales. ¿Qué significa? Si no hay camuflado detrás de esos 22 algo que Ajá, pise 100 y cae, como te lo mostré en este, ajá. con la Power Z. Ahora, si la Power Claro, Z me dice, sí, tenés razón, son 22 nada más, ¿sí? En mi sí, cabeza no hay cortocircuito, hay desconexión. ¿Por qué? Porque no hay consumo, es muy bajo el consumo, ajá, ¿sí? Es decir, que ni siquiera se prendió el CPU. ¿Por qué? Porque si se hubiera encendido, consume mucho más de 20. sí, Entonces ujú, digo, hay desconexión. ¿De qué? Puede ser desconexión parcial del PMIC, puede ser desconexión del oscilador, ¿sí? Porque dijimos 20. sí, 20 puede ser mi oscilador. Está dentro del pensamiento de menos de 40. ujú, ¿Está bien? Ahora, sí, ¿vos estás seguro que tiene? No, es por donde voy a ir a buscar. ¿Sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Ok, siguiendo un protocolo. ¿Qué significa? exacto. Es esto, Paso a etapa paso. 2. Voy a estar acá, no me voy de acá. ¿Por qué? Porque vos me decís, le doy power y genera consumo. Estoy en la etapa 2. Ujú, No importa, consume 20. Perfecto, listo. Es lo que pidió y está bien. Ahora la pregunta es, ¿cómo entiendo la etapa 2? De la siguiente manera. Acá el dibujo tiene puestos números. ¿Sí? Estos números es la secuencia de encendido. ¿Qué significa? ujú, Todos los equipos, todos, todas las marcas, todos los modelos, el que vos quieras. En este caso es un ejemplo de A30. Más abajo sí, hay un ejemplo de A14. Más abajo hay un ejemplo de A54. ¿Sí? Que lo que hice fue tomar detalle de cada uno de los equipos y te vas a dar cuenta que todos trabajan igual, no importa, por eso agarré una 30 que es viejo, después ahora veamos el plano de una 14 que medianamente no es tan viejo y es igual, agarremos el A54 que es más moderno y es igual, ¿está bien? Pero necesito sí, comprender qué es la etapa 2 y cómo funciona, ¿va? sí, Ok. Entonces, lo primero que hace cuando aprieto, recordar que estamos en la etapa 2 que es sí, sí, después del sí. botón de power. Después del sí. Cuando le hago el botón de power, le estoy despertando al PMIC. El PMIC lo primero que hace es generar un book, ¿sí? Que se llama MLDO2P0. Es una bobina, un book, que genera 2 voltios, es decir, que regula. Porque ¿qué es un book? Un book es un regulador de voltaje. Ujú, Recibe 4 voltios, lo regula a 2, lo corta a la mitad, para decirlo así, ¿sí? Y
vuelve al PMIC. Fíjate que el camino vuelve, sale y vuelve. ¿Por qué vuelve? ¿Por qué no va a ningún lado? Porque se autoalimenta y lo mantiene en reserva para uso interno. Lo Ujú. genera para uso de él. ¿Está bien? Es Sí, decir, que lo primero que hace es agarra los 4 voltios de batería, regula a 2 voltios y se lo guarda. ¿Está bien? Es la sí, sí. primera línea que voy a buscar en todo equipo. ¿Por qué? Ya vas a ver por qué, ya vas a entender el por qué. La segunda línea que él genera es el segundo book, que es la del book de 1.3. 1.3, 1.35, 1.4, depende del modelo. Ujú. Y también se lo guarda, es decir, que ya tiene dos voltajes guardados, uno de 2 voltios y uno de 1.3. ¿Para qué? Para uso interno. ¿Sí? Ujú. Ahora fíjate que la tercera book no es el número 3, es el número 7, es decir, que no Sí, continúa por acá. no, Entonces, ¿por dónde continúa? Por acá. allá. Que agarra esos 2 voltios que se guardó y regula por un LDO a 1.8. Es decir, que agarra esos 2 voltios que tiene ya regulado y lo regula más aún a 1.8 a través de un LDO Ujú. específico. ¿Y alimenta a quién? A mi OSC 2000. ¿Quién es mi OSC 2000? Mi oscilador. Exacto. Entonces, vos fíjate, todavía el equipo no encendió. Lo que hace es el PMI que está empezando a trabajar y lo primero que hace es alimentar al oscilador. ¿Para qué? Para que el oscilador me genere una frecuencia, en este caso de Exacto. 26 MHz. ¿Sí? Sí. Esa frecuencia que es análoga entra en un circuito que es un oscilador de convertidor análogo a digital. Convierte esos 26 MHz en digital. Tengo una onda redonda a una onda cuadrada. Una vez que la genera de forma digital, Mm. ¿sí? Fíjate que estamos en el paso 4, pasa al paso 5. La onda digital, fíjate que se la da a quién, al PMIC, y le Ahí, dice, vamos a trabajar a esta velocidad. exacto. Y después se la da al CPU y le dice, vamos a trabajar a esta velocidad, en el Exacto. paso 6. Para estar coordinado. Recién ahí activa el paso 7, que es el book que alimenta a mi CPU. Primero le dio el reloj, Ujú. después lo alimentó. Era lo que hablamos recién del del H30. Si Ujú. no tengo clock, no enciende el equipo. No va a encender. ¿Ves que, ves que todo tiene un porqué Sí, sí. y todo tiene una secuencia que tengo que respetarla porque si no voy a perder tiempo mirando y analizando algo que, o voy a empezar, es decir, si yo tengo un equipo o un auto que no me arranca, yo sé que el motor necesita tener combustible y tiene que tener energía que es chispa, ok, pero el motor tiene un encendido, tiene 4 pistones, tiene un orden de encendido que es 1 3 4 2, que es el orden Ujú. por donde van a explotar, es el sincronismo que van a explotar el rotor, va a explotar los distintos tipos de bujía para sus pistones. Pero eso tiene una Sí, coordinación. sí. ¿Sí? Si yo no mantengo ese sincronismo que tiene el distribuidor, para así decirlo, un equipo Sí, viejo sí. o un CDI o lo que vos quieras, ¿qué va a provocar? Que no arranque. Arranque. Acá estamos en la misma. Si yo no tengo primero el oscilador, ¿sí? Para tener una frecuencia o un ritmo, no va a arrancar porque no van a saber a qué velocidad trabajar. Ujú. ¿Está bien? Sí. Ok. Ahora, una vez que se generó el clock, se empezó a activar los bucles que alimentan al CPU. ¿Por qué? Porque el CPU ya tiene velocidad, sabe a cuánto trabajar y ahora lo enciende, le dice despertate. Ahí te dejé en la mesita de luz a qué velocidad trabajar. Ujú. ¿Está bien? Sí, sí. Ok, entonces lo que hace es activar cada uno de los bloques de mi CPU, los distintos bloques
El CPU es como si fuera un piso de edificio donde voy levantando térmicas y prendo distintas oficinas. Oficina, exacto. Eso es el CPU. ¿Está bien? Sí, Entonces, prende todos los bloques y después con los LDO prende otros sectores que no requieren de tanta potencia, pero necesitan alimentación. La diferencia entre el BUC y el LDO, los dos son reguladores de voltaje, la diferencia es que el BUC genera mucho amperaje, mucha potencia. En cambio, el puede LDO producir es un regulador lineal. lineal, exacto. ¿Va? Sí, Una sí. vez que prendió al CPU en su totalidad, prende ¿a quién? A mi memoria. A la- ¿A través de qué? A través de unos LDO. Estos son dos LDO, de Ujú, 1.8 y 2.8. ujú. Una vez que el PMIC prendió a todo el mundo, dijo, listo, ya desperté a todo el mundo, prendí todas las luces. Ahora le dice, tomá, CPU, vos sos el jefe, vos sos el encargado, ¿sí? Yo solamente desperté a todo el mundo. Ahora vos tenés que dar las órdenes, ¿sí? Sí, Ok. Termina la etapa 2. Dice, yo hasta acá ya terminé mi trabajo. Ahora te tenés que encargar vos. Y ahora viene la etapa. Estos son todos los buques LDO. Las mismas líneas que vale. teníamos acá, nada más que acá están el Sí. nombre de líneas, las caídas de Lo que tensión de pueden cada llegar a tener, línea y exacto. cómo se llaman. ¿Está bien? Sí, Sigue siendo la etapa 2. Ahora viene la etapa 3. ¿Qué es la etapa 3? Es la última etapa de encendido. Es la etapa de control y comunicación. Es la que le dice, bueno, le dice CPU, dale, ponete a hablar. Vos sos la voz. Y vos sos el jefe, el maestro. Tenés que dar las órdenes. ¿Está bien? sí, Están todos despiertos, esperando a que vos hables y que nos digas qué hacer para trabajar. Ok. ¿Qué es el SOC? Dice SOC RCT, SOC WRCT, SOC PSHOL. SOC es System on Chip, ¿sí? Es el sistema que tienen los integrados de fábrica, sí. ¿sí? Eso los viene con el fabricante, no es el Android. Es como No, en el una sistema computadora, operativo. es como el BIOS Ajá, en una computadora, Basic Input sí, Output System, sistema básico ajá, de entrada y salida. sí. Eso no viene con el Windows, ¿verdad? No, no, Eso no, viene no. Más pregrabado por atrás, el fabricante. exacto. Ok. ¿Qué es el BIOS? Es el sistema básico de entrada y salida. Ahí es cuando dice, che, tengo un disco rígido, tengo una memoria, tengo un CPU, tengo todo internamente y tengo una configuración, ¿verdad? Ok. Sí, La diferencia es que la computadora se puede ensamblar y desensamblar en una placa de celulares, ya viene todo soldado. entonces, Ok. Pero eso no quita que tenga un sistema interno de integrados, para el cual ellos se hablan. claro. ¿Sí? ¿Qué hace el CPU? Que es el SOC. Hace dos reseteos. Le dice, muchacho, me prestan atención y todos se quedan mirándolo a ver para escucharlo. Eso sería un reseteo. Significa, reseteo es pellizcarlo y decirle, che, estate atento, que voy a hablar. Perfecto. Ahora, el paso 3 dice PC Hall. Lo primero que hace, dice, bueno, voy a hablar. Mi primera orden es PC Hall. ¿Qué es PC Hall? Power Supply Hall. Le dice al PMIC, vos PMIC, quédate prendido, no te apagues, porque si te apagas vos, no apagamos todos, porque vos sos el que genera la corriente. ¿Está bien? Sí, Ok. ¿Cómo se lo dice? A través de una línea de 1.8. Es un voltaje de 1.8, que es una línea que sale desde el CPU y llega al PMIC diciéndole, si le dice 1.8 es porque el PMIC sabe que se tiene que quedar prendido o tiene que seguir generando los buques LDO. ¿Está bien? ahí le dice que alimente al resto del teléfono. No, ya lo alimentó. Ya están todos alimentados. Ya están todos despiertos, activos para trabajar. Controla que el PMI esté alimentando más que nada. Le dice, seguí así, no me dejé porque nos vamos todos, nos caemos todos. Claro, No, no dejes de trabajar, le dice. Está trabajando bien, seguí así. ¿Va? sí, sí. Ok. El paso 4 dice, fíjate lo primero que dice. Primero, MMC. ¿Quién es la MMC?
La memoria. la memoria, ¿sí? Ajá. Lo primero Le que da le da es el clock. sí, Fíjate que el lo clock, primero que le da es el la clock. coordinación. Primero le dice, tomá, vamos a trabajar a esta velocidad. Sí, Pues, ¿qué le hace? Le da un reset. Lo refresca, le dice, dale, estate atenta, vamos a laburar. sí, Lo tercero que le dice es CMD. CMD es los comandos, ajá, ¿sí? Le da sí, las instrucciones, sí, ¿sí? Y las 7 que dice D0 a D7 son las 8 canales de comunicación para desempaquetar el sistema operativo, ya, ¿sí? Porque ahí sí está el sistema operativo, en la memoria de almacenamiento. sí, Entonces le dice, bueno, ok, dame el sistema operativo que tengas, el Android 15, 16, 14, 11, el que tengas, dámelo que lo cargamos, lo proceso, ¿sí? Y lo ponemos en pantalla y cargamos el sistema operativo con la sí, información del cliente, dame todo, ¿sí o sí, no? sí, Per- Perfecto. Una vez que desempaqueta el sistema operativo y arranca, habla con el IF por I2C y abre, que sería el 8, ¿sí? SSL, SSA es una I2C. sí, ¿Qué es una I2C? Un protocolo de comunicación. Habla con el IF ajá, para ver si del lado del IF está todo ok. Hablan entre ellos, sí, ¿sí? sí, Perfecto. Y abre una dirección IRQ, un puerto, ¿sí? Con el PMIC, ¿sí? Para estar activo con él. Nada más. Eso es lo que sucede cuando el equipo le das power. Obviamente, después, obviamente, desde ya que cuando desempaqueta el sistema operativo, le da a la pantalla la imagen de Android, cuando arranca, pregunta, che, en el sistema operativo, ¿tenés algún patrón? Sí, mostrame que cuando desbloqueen, sí, sí, después está sí, la sí, parte del usuario. es el sistema, claro, ¿Va? sí. Ok. ¿Y por qué se comunica con el IFPMIC Porque el IFPMIC es el que la y el alimentación. IFPMIC se alimenta con el PMIC? O sea, se Exacto, comunica el directamente. conector de batería va al IF y el IF alimenta al PMIC. Claro, Si el IF no funciona, el PMIC tampoco va a funcionar. Entonces, ajá, internamente habla a ver si está todo bien. ajá, ¿Está bien? Si yo bien, saco el PMIC, el IF no prende nadie tampoco, ¿eh? claro, Porque el IF es un nexo en el medio bien. entre Entonces, esta comunicación se hace del CPU al resto de los circuitos. Sí, el CPU es el maestro. Todos hablan con el CPU, todos. Cuando vos abrís Bien, una cámara, ¿sí? La cámara habla con el CPU. Cuando vos abrís el GPS sí, habla con el CPU. ah, Cuando vos abrís Wi-Fi, el Wi-Fi habla con el CPU. Todos hablan con el CPU, bien, porque todos necesitan la confirmación del CPU para trabajar. bien, ¿Sí? Nada pasa si no pasa antes por el CPU. bien, ¿Sí? bien. Ok. Y en el tema, volviendo al tema de carga, ¿el CPU se comunica con el IF o con el PMIC directo? Depende Dándole la orden de de que carga active la carga rápida rápida. o, Depende. ajá, Depende. de cómo está Depende. configurado el sistema. Depende del equipo. Mira, te voy a mostrar Claro, el A54 que hice el estudio el año pasado para Bolivia. Acá tengo la etapa de carga del A54. ¿Sí? sí, Ok. Primero, fíjate, fíjate, la línea CC1 y CC2, que es la línea que establece la carga rápida por el USB, ¿verdad? sí, ¿Verdad? ¿A dónde sí, va? Va al al IF. IF, ¿Está bien? ajá, sí, Ok. ¿Y el IF cómo le avisa? Por las líneas, ¿sí? De internamente. Dice ah, tipo no, ni C toca el y PMIC, NT, ajá, inicialización de tipo C, va al CPU. directamente, Ok, eso por un lado. Ahora, por otro lado, ¿sí? Si vengo acá, datos positivos y datos negativos, acá lo tengo, acá. Muy DP, ah, muy DN, eso viene del conector. sí, ¿Sí? Es decir, que viene de la support, viene del PIN. sí, al IF, ¿A dónde va? Va al IF.
y por datos USB AP, positivo o negativo, ¿va a dónde? Al CPU, CPU, ¿sí? sí, Entonces, el pin le habla al IF y el IF habla con el CPU. directamente. Ok, esa por la parte del pin, ¿estamos bien? Sí. Ok. Ahora, por otro lado, ¿qué tiene? Por ejemplo, el conector de batería. Ujú, El conector de batería tiene líneas de BAT ID, de sí, identificación de batería. ¿Que quién las sí. controla en este caso? ¿Las controla quién? El SUPEMIC. Ujú, Y obviamente el SUPEMIX le comunica al CPU de que hay una batería. ¿Sí? Por otra sí. parte, acá tengo el termistor USB que está en la subboard, que es el que controla la temperatura del pin, de la plaquetita. ¿Se la comunica a quién? Al PMIC principal. Y obviamente el PMIC principal le avisa al CPU de que está todo correcto a nivel de temperatura. ¿Sí? Ok. A su vez, el VBoost son los 5 voltios. Vienen Sí, acá, pasan por el del OVP. primero. Sí, ¿Sí? Una vez que sí. sale el OVP, pasa por un circuito de carga directa y Ajá, también va al IF. El circuito de carga directa tiene un sensado de batería ajá. y también, obviamente, el circuito de carga directa se comunica con el CPU y con el IF. Espera, el CPU. No, 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 no puse la No. línea, no puse todas las líneas porque si no es un Ah, quilombo. ah. ¿Sí? No, 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 no la puse, puse las principales. Pues si yo miro acá, mira esto. Acá tengo el A54 que lo puse a cargar con la Power Z. ¿Sí? Pero conecté la Power Z a un cargador directo de carga rápida, no a la fuente, Ajá. ¿sí? Lo conecté directamente a un cargador Sí, sí. de original. Entonces, fíjate, acá tengo los 5 voltios, Los 5 vueltas, sí. ¿sí? Cuando empezó a cargar, acá fue a 1000, a 1700, a 1 amperio punto 7 con 5 voltios, lo mantuvo unos 3 segundos, estableció la negociación y acá me elevó a 9 voltios. Y el amperaje se me fue a 3 amperios. Y me activó la carga rápida, ¿verdad? Sí. Ahí te ¿Ok? va, ahí esa bajada es por el proceso que hace, o sea, el consumo que hace por la comunicación. ¿La bajada de qué? ¿Esto? No, la primera. O sea, vos tenés en ¿Esto? 1.700 y ahí baja. Ok, no, porque en el momento de negociación baja para ver a cuánto te va a dar. Si vos mirás en el detector USB, ¿sí? Sí. Por fracciones de segundo, el voltaje, el detector USB se apaga y después vuelve de golpe. Ajá. Porque acá estoy viéndolo en el tiempo, ¿eh? Sí. Si vos lo mirás, vos parpadeás y ya cambió. Ujú, Hace una cosa, conectate el USB, el detector USB que tengas, ¿sí? sí. Y filmalo, ¿sí? Y después Ajá. poné la filmación y andá llevándolo en cámara lenta y vas a ver que hay un cambio. Ajá. Eso mismo es la gráfica, la PowerZ. Ajá. ¿Se entiende? Pero, sí. Siempre cuando vos ponés un cargador y dice 5 voltios y después pasa a 9 voltios, ¿sí? Sí. El momento, en ese segundo baja y después vuelve a subir. Pero es tan rápido, fíjate que acá pasaron hasta terminar, pasaron 3 segundos, 2 segundos de tiempo. Decís, Sí. 1, Nada. 2, ya subió, A ver. Sí, de ocho a 10. Sí. ¿va? Entonces, Sí. acá abajo tengo la línea de tiempo. Acá tengo el voltaje y de este lado tengo el amperaje. Sí. Entonces, ahora, eso Sí, lo pero hizo, después, claro, subió a 1.700 y después se fue a 2. claro, cuando negocia y No fue establece la ahí carga abajo rápida. hasta allá arriba, claro. Pasa que primero tiene que negociar, porque si no, no lo activa directo. Claro. ¿Va? Tiene Sí. que haber condiciones, tiene que andar los cables, el cable tiene que estar bueno, el cargador tiene que ser carga rápida, el teléfono tiene que ser carga rápida, tiene que andar todas las líneas para establecer la comunicación. Claro, Tiene que haber claro. una cierta condiciones. Sí. Entonces, Sí. esas condiciones llevan unos segundos.
de comprobación. Sí. Ahora, vos fíjate, Ah, esto mismo, para, antes que sigamos y pierda la idea. Volvete al gráfico primero, al gráfico anterior, a ese. El, acá, el Charger, sí, ¿a qué ¿ese se dedica? a qué se dedica? Ok, ahí vamos. Ah, Sí, sigo. Acá tengo la misma gráfica con la diferencia que agregué datos positivos y datos claro, negativos. sí, Esto que está acá con otro color son datos positivos y datos negativos. sí, sí. Después hice la misma gráfica, pero esto es con CC1 y CC2, que es el comportamiento de la línea CC1, CC2. Ujú, ¿Sí? CC1 si está el cable de un lado, CC2 si está el cable invertido, ¿se entiende? ¿Sí? Pero ¿qué estoy viendo? Esos cambios de estado es la conversación. El cambio de estado es una comunicación. Es un estado alto y un estado bajo. ¿Se entiende? Por eso ves sí, picos lineales. Eso es que está hablando la línea. ¿Está bien? sí, sí. Ok. Ahora, acá venimos. IC de carga directa. Es el Ajá, SM5451. Es un componente esencial para la gestión de la carga en dispositivos móviles, diseñado para optimizar el proceso de carga. Este chip garantiza un rendimiento eficiente y seguro, mejorando la experiencia del usuario al cargar sus dispositivos electrónicos. Características principales: alta eficiencia energética que reduce el tiempo de carga, protección contra sobrecargas para asegurar la seguridad del dispositivo. Acá tengo, esto es el datasheet, acá tengo el USB, pasa por el OVP y este es el ujú, circuito de carga directa internamente y acá tengo el procesador porque se comunica por I2C, ujú, ¿sí? Por eso te dije que se comunicaba y acá tengo la batería que maneja la parte de sensado, ¿sí? ujú. Sí, Ok, esto se llama datasheet de solamente el circuito. mm, Ahora, ¿qué hice? Ese circuito de carga directa yo lo retiré. ajá, Y puse la carga, a cargar el equipo. sí, Fíjate que a lo primero me subió el amperaje a 1,7. Estuvo unos segundos, cuando empezó a negociar, subió el voltaje y el amperaje cayó. El ah, amperaje se fue al piso. No tiene sí, amperaje. ¿Por qué? Porque el circuito de carga directa no está trabajando. Tengo voltaje, tengo los 9 voltios, sí, pero no tiene amperaje, no me carga nada. No entra potencia. Entonces no carga. ¿Se entiende? sí. ¿Y el IF, por qué no le da esa potencia? Porque el IF depende también depende de la negociación del circuito de carga directa. Para eso lo agregaron. El circuito de carga directa es un ayudante del IF, Ajá, ¿sí? Por eso, si no lo hubieran dejado sin circuito de carga directa y que esté solamente el IF solo. Pero pusieron otro claro, empleado más en la carga. ¿Sí? Para que sea más eficiente. Yo te pongo un empleado a vos a la par tuya para que entre los dos trabajen más eficiente. Ahora el empleado no vino a trabajar y vos decís, bueno, yo tampoco no voy a hacer el trabajo de los dos. vago. ¿Va? Ok. Sí, sí, Entonces, y ahí automáticamente el amperaje se fue al piso, cero. Literal, es claro, cero. Cero. sí, sí. Cero ampera. ¿Va? Y ahí es cuando decís, ok. Si el equipo se mojaría y generaría un falso contacto o que no pueda trabajar el circuito de carga directa, el IF tampoco va a querer trabajar. Y de hecho, hice Y la prueba. ese circuito, si vos lo puenteás, ¿el Pasa que, IF funciona o pas- pasa que o trabaja por necesitan I2C. comunicarse? ¿Eh? Trabaja por I2C. El I2C no la puedo puentear. Ah, claro, Puedo puentear, por ejemplo, a ver, pensemos lo siguiente. Vos me decís, yo puedo puentear, entre comillas, un OVP, por ejemplo, lo podría puentear. claro, Sí, ¿por qué? Pero depende, los OVP viejos, los OVP nuevos no los puedo puentear. ¿Por qué? Porque el OVP nuevo tiene una línea que se llama Boost Detect, que es una comprobación del OVP. ajá, Sin esa comprobación, por más que puentee la entrada y la salida, no carga. ah, ¿Va? Entonces sí, digo,
guarda, guarda. ¿Por qué? Todo depende. ¿Ah? Ujú. ¿Ah? Sí, sí. Ahora. Y de carga. Ya, ya, acá tengo lo siguiente. Tengo lo mismo, etapa uno, Ujú, etapa 2 tiene dos PMIC. ujú, ¿Ah? Entonces tengo más book, más book. Fíjate esto. Tiene un oscilador y acá tiene un circuito que controla ¿qué? La salida del oscilador. ujú. ¿Va? Sí. Estos son los LDO Sí. Ajá. y estos son control y comunicación. ¿Va? Sí, Entonces, eh, acá tengo la línea que PC Hall, sí. Y ahí el de la memoria no veo. ¿Cuál sería el de la memoria? UFS, Ah, memoria, ese. Ajá, ajá. Ahora, ¿por qué me dijiste en el anterior, en el caso que te dije ¿qué? de este, que puede llegar a ser la memoria, Ah, ok, siendo que el bueno, primero que se despierta es el CPU ok, y ok, empieza a tirar órdenes? ok. A ver, ¿cómo lo voy a descartar en tu equipo? De que, y yo te confirmo de que es problema de memoria, de la Ajá, siguiente manera. La etapa uno, voy a la etapa 2. Para confirmar que la etapa 2 está trabajando, voy acá, PC Hall. sí, Se llama PC Hall o Reset B, ¿sí? Voy a ir al esquemático. Voy a ir al esquemático de la 15 sí. y voy acá al esquemático de la 15 y voy a dónde? Al PMIC. Transceiver. Voy al PMIC. Ahí está, PMIC. Estoy ahí en el PMIC. Me acerco. El PMIC va a tener, por un lado, fíjate que también bueno, que boludo, este también tiene circuito de carga directa, como es Ah, la 54 de la 15. ¿Va? Y es más, sí. dice que es 5461. Y el de la 15 y el de la 54 era 5451. Y este es 5461. 60. Ok. Pero vos fíjate, ves que el circuito de carga directa, ¿cómo se comunica? Por I2C, Ujú, junto con el PMIC. Entonces digo, ok. Bueno, vengo acá. Este es el PMIC. Acá arriba tengo los book. Estos son los book. Book, acá sí, digo la bobina, L, sí. L, L. Esos son los book. A mi derecha tengo los LDO. ¿Sí? Todos estos son los LDO. Ajá, A la izquierda tengo todo lo que es, primero tengo todo lo que es códec de audio. Este equipo tiene códec de audio dentro del PMIC. sí. Y más abajo tengo que tener el control. Acá tengo el control. ¿Qué es el control? Busco la línea, ¿qué? Busco la línea Reset B. Reset B tiene un test point 1 de 1007. Ajá.
Ahora, ¿por qué busco la línea Reset B? De vuelta, voy acá. Al mismo PDF que tenés vos, ¿eh? Sí, 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 sí. No cambié de PDF. Vengo acá y busco la línea acá, donde dice encendido. Dice PC Hall o Reset B. Es una señal que es enviada por el CPU hacia el PMIC principal, la cual tiene como función indicar que el PMIC mantenga su voltaje de salidas activas. ¿Sí? Esta Sí, línea la podemos utilizar para diagnóstico, ya que siempre trabaja con estado lógico alto, 1.8. Es decir, que reservé, acá hay un punto que yo voy a poder medirlo. Dice que es un test point, figura como U9007. ¿Sí? Voy a buscar ese punto. Si ese punto en tu equipo que queda en 180, 170, fijo, con la fuente, me dice que tiene 1.8, ujú, significa que el CPU está prendido, despierto y el PMIC está trabajando. Eso estoy garantizando que el PMIC funcione y que el CPU también funciona, porque si no, ¿cómo va a hablar alguien que no está funcionando? ¿Está bien? claro. Sí, sí. Entonces, entonces, ¿cómo lo voy a buscar? 9007 se llama. Vengo acá, U9007, buscar. Y si no mal recuerdo, creo que está acá. Creo, ¿eh? Ah, a ver, déjame ver. No, voy a buscarlo acá con el layout, porque ahí no me lo tiró. Para que lo puedas monitorear vos. U9007. Acá está. Acá, buscar. Ah, creo que estaba afuera. A ver. Acá está. A ver dónde está. Sí, ahí está. Arriba del lado del CPU. Ahora te lo muestro, mira. Arriba del lado del chapón del CPU. Acá está. Acá está arriba del chapón del CPU, ¿ve? Acá está, Sí, a mi izquierda está la sí, lectora del chip, ¿sí? sí, sí, Arriba, ¿ves que acá hay un sí, integrado cuadradito? sí. Ok. Si yo miro, me acerco, me dice que es el segundo. Entonces, si vengo acá y miro acá, no, este. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a raspar así y sacarle un poquito el esmalte. Ahí. ¿Eh? Ahí quedó color cobre. ¿Sí? Entonces, le vas a dar power y vas a ir a ese punto y vas a medir voltaje. Para que me saqué Ah, voy a ok. usar el microscopio para verlo bien. Vas a raspar ese test-point. Ah, Vas a darle power y te va a quedar en ese consumo fijo que decís. Que no es mi caso, es tu caso. Porque el mío se apaga. Ahora, vas a medir en voltaje. Si en ese punto hay con 1. la con la fuente encendida. No, no, vos le vas a dar encendido al equipo y el equipo te va a quedar en ese consumo fijo de 180, me dijiste que te va a quedar. Sí, Ok, sí. lo dejas así. Vas Ajá, y en ese punto buscas con el tester en voltios, medís ajá. voltaje. Vas a medir positivo ahí, el negativo a chasis, en voltios con el tester. Si ahí ves 1.8 voltios, es porque te estoy confirmando que el CPU está despierto y está hablando. Entonces, si está hablando el CPU es porque el PMIC hizo todo su trabajo de generar los voltajes. ¿Se entiende? Perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto, ahí. ¿Con con cuánta presión le Andá haces raspándolo, ahí? te vas a dar cuenta que se va el esmalte. No lo claves. Anda rayándolo, rayándolo, Rayándolo. rayándolo. Con un bisturí nuevo. Sí, sí, sí.
Ahí está. Entonces, bien. Entonces lo dejo prendido, Sí, sí, teóricamente. sí, sí. Lo dejas prendido y Sí. lo medís. Cero, no, 160. En bol. ¿Quedó fijo? En Sí, está en 160. Ok, ahora poné el tester en voltio. No sé si tienes ese autorrango. Sí. 1.8. Ok. Eso lo que estás confirmando es que, primero, el PMIC está trabajando. No hace falta medir los book y los LDO, porque sé que están trabajando, porque si no, no hubiera encendido el CPU. Sí. Entonces, significa que el CPU está despierto y le contestó al PMIC. Ajá. Entonces, ¿por qué no arrancó? Porque el paso siguiente del PC Hall es que hablar con la memoria. En el control, el paso siguiente después de PC Hall es hablar con la memoria. Y la memoria Ujú. no le habló. Y entonces el CPU está sentado esperando que le responda la memoria. Y ahí está Es más, querés la confirmar. cuestión. Si querés confirmar, vas y buscas el clock de la memoria en la placa, lo aterrizás, haces un puente a tierra y armás el equipo y le pones el cable USB a la computadora. Y te va a tomar el puerto, te va a reconocer el puerto como CPU, no como A15, porque A15 es el conjunto del equipo. Ujú. ¿Sí? Te va a solo habilitar un puerto que es el procesador, solo. Entonces ahí está Ujú. diciendo, che, el procesador está hablando incluso. Y entonces, ¿por qué no prende? Porque la memoria no está respondiendo. ¿Ves la diferencia? Ujú. De vuelta, necesito comprender los pasos de cómo internamente trabaja el equipo para yo ir avanzando y no quedarme en la duda donde estoy parado. Ya sé que no prende, Claro. no hay duda, no prende. Sí. Con la fuente no hace nada. Pienso que no hace nada. Con la batería, perdón. Con la Sí. fuente sí veo un consumo, con lo cual sí enciende. Sí. Entonces veo, por eso digo, yo lo conecto a la fuente porque puedo ver algo más que con la batería. Con la batería no hace nada, no hace nada, no nada. El hecho de que quede digamos, en un consumo bajo, vos ahí decís que el teléfono enciende. Está encendido el PMIC y el CPU, solo que está El CPU, esperando la claro. memoria. Exacto. Esos Y te das consumos, cuenta de que eso, ajá. ese consumo, a ver, cuando a mí me queda fijo de 60 a 170 es Sí, problema de memoria de almacenamiento. Cuando me queda un consumo de para 170 poder a recargar. Bien, 330
Ah, porque queda grabado. Después lo subí, ¿no? Sí, sí. Ah, Cuando listo, listo. tengo de 100, no sé, de 160 a 330, ¿sí? Que Ajá, ahí es problema de memoria RAM. ajá. Son dos cosas, una la RAM y otra el almacenamiento, ¿eh? Sí, Entonces digo, depende del consumo, esa a quién voy a ir a buscar. ¿Ah? Por bien. eso digo, todo depende del equipo, depende a dónde llegue. Presto mucha atención al amperímetro, Ujú, pero claro. eso es lo que tengo que hacer Y, hincapié. y el CPU, ¿cuándo te das cuenta de que el CPU no arranca? Cuando el CPU no arranca, en mi caso, se cae. Se cae. Cuando le das power y se cae, a ver, el CPU está dentro Pero de los ahí, sospechosos, pero no le echo ajá, la culpa. Siempre le echo la culpa último al CPU, ¿eh? ajá. O sea, Primero vos me primero pensás ocupo, ahí una línea hacia el CPU. claro, puede ser que esté en corto algún capacitor que alimenta al CPU y no es el CPU. Puede Claro. ser que el PMIC no sacó los voltajes porque está en corto el PMIC y no es el CPU. Ujú, Entonces, primero me ocupo del PMIC, en mi caso, que se apaga. Primero me ocupo del PMIC. Después me ocupo de las líneas que van del PMIC al CPU. Y ujú. si está todo bien y encontré un corto, inyecto. Si el consumo o la temperatura va al CPU, ahí sí tengo que bajar el CPU. Pero si inyecto y la temperatura va al PMIC, tiene problema el PMIC. O si va a un capacitor, es un capacitor. En este caso, no va a generar temperatura. No, O sea, si porque yo no lo tiene. toco, no me ¿Qué? va a generar temperatura en ningún lado. No, te va a generar un poco de temperatura el CPU porque está prendido. Ajá, Pero no una temperatura que te va a quemar, porque tiene un claro, consumo de 170. Solo que va a ir calentándose porque 170, 170, 170, se quedan 170 y va a calentar, no te va a hervir. Si esa es la pregunta, no te va a claro. hervir. O sea, no lo Porque no voy a hay tomar corto, como hay consumo de cambio. uso. Ujú. Esa es la diferencia, ¿va? Porque si hubiera Sí, un sí, cortocircuito de consumo, se apagaría porque se se protege. apaga. Y en tu caso no se apaga, En este caso no. ¿va? Bien, Esa es la diferencia grande que tú A15 con mi A15 que tengo acá. bien, Mi A15 no lo tengo que analizar ahí. Yo mi A15 se me quedó en la etapa 2. Acá. dos. Acá se me quedó. ¿Dónde? No lo sé. Pues tengo que cortar el chapón y revisar las salidas del PMIC. Sí, 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 sí. Bien, entonces, tengo el J2 que se toco el power, levanta 22 y se ¿Sí? baja. Ok. Ahí tengo un problema en No la lo etapa sé. 2. Sí, la tengo en la etapa 2. Bien, Tengo que revisar. Primero que genere los 2 voltios bien. en algún Y no, o buco. sea, y no hay consumo, teniendo en cuenta que no hay consumo inicial. ¿Ok? No, es O sea, perfecto, sí, está claro, está líneas claro. principales no están afectadas. Perfecto, eso ni la reviso. Bien, Reviso que cuando le doy exacto. power, tengo que generar un book en el voltaje de 2.0. Bien. Y en la De- línea, sí, bien. Después, si tengo el 2.0, chequeo el de 1.35, 1.30, 1. Voy controlando las bobinas. ¿Qué? Ajá. Decí que me aguante un toque. Voy controlando el. Sí, las bobinas Voy que van controlando generando que potencia. tenga los voltajes. Sí. ¿Va? Bien, bien. En el otro Sí, es un Moto E7i, me parece. sí. Ese toco el botón y cero. Ok. Bueno, si le das, si le das, si le das el botón power y no hace No hay nada, no hay consumo. Ahí consumo, consumo cero. la pregunta es, ¿tiene voltaje el botón de power? Porque si no tiene voltaje el botón de power es como si no tocarías el botón. Exacto. Y si el botón no funciona, ponele, no hace Ponele, nada. Entonces, ¿cómo se va no a hace nada. enterar? Ajá. Entonces, ese es el protocolo número 3. ¿Viste que el no enciende? Que es uno, 2, 3, Sí, 4. Ese sería el sí, 3. Y ahí seguís el seguimiento. Te dice que revises la caída de tensión del botón de power, que cheques si es estado ah, alto, ajá. estado bajo, cheques el voltaje, cheques. Bien.
¿Va? Vamos a chequear. Ok. Bueno, crack, Perfecto. dale. No estamos. Subilo. ¿Eh? Este sí te lo voy a pedir que lo suba porque demasiada información. Ok, sí, sí, dale, tranquilo, Bueno, crack. este sí. Ahora lo subo. Dale, abrazo grande. Dale, dale. Nos estamos comunicando. Dale, chao, chao. Chau, chau.